Hola, bienvenido a este primer video de nuestro curso JavaScript. Vamos a hablar un poco de qué es JavaScript, algunas de sus ventajas y vamos a ver para qué sirve. Vamos a empezar explicando que JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Esto quiere decir que JavaScript traduce y ejecuta las acciones. Esto quiere decir que si tenemos un código JavaScript, este código JavaScript va a ser traducido y ejecutado en un solo paso, prácticamente. En realidad sería en dos pasos, pero sería traducido y ejecutado sin la necesidad de guardar un resultado de la traducción. En el ejemplo, un ejemplo concreto de esto sería los lenguajes de programación compilados, como por ejemplo podemos utilizar el código C# para generar una aplicación de escritorio que tiene una extensión .exe. Para esto necesitaríamos un compilador que utilizara este código C# para traducirlo en un ejecutable. En el caso de JavaScript no funciona de esa forma. Se conoce como un lenguaje de scripts, lo que significa que el código JavaScript es traducido y ejecutado sin la necesidad de generar un archivo de salida. Esto, por sus características, hace que sea un poco más lento que la ejecución de un programa compilado, pero al mismo tiempo hace que sea más flexible. Esto quiere decir que tenemos la libertad de modificar el código de manera más flexible y así volverlo a ejecutar sin necesidad de estar compilando y ejecutando y generando, perdón, un archivo de salida en cada ocasión. También podemos ver que apareció en el año 1995. Esto quiere decir que tiene ya unos 24 años desde que salió y su historia es muy larga. Así que en este video no vamos a hablar mucho de la historia de JavaScript, pero sí vamos a explicar que la última versión estable al día de hoy es la ECMAScript 2016. Y ECMAScript vendría siendo la definición de las características que tiene que tener el lenguaje de programación ECMAScript, y JavaScript vendría siendo una implementación de ECMAScript. Ahora vamos a entender un poco de cómo se utiliza JavaScript, dónde reside y dónde se ejecuta. Bueno, por lo general JavaScript se ejecuta del lado del cliente. Se conoce como client side. Es un código que principalmente se ejecuta en el lado del cliente, pero que también es posible ejecutarlo en un servidor, como por ejemplo utilizando Node.js. Ahora, vamos a enfocarnos en el lado del cliente. Podemos utilizar JavaScript para generar programas que se ejecutan directamente en tu computadora, en tu celular o en tu PC de escritorio. Entonces, cualquier navegador que soporte JavaScript será capaz de ejecutar cualquier programa JavaScript. Lo único que necesitamos es tener el código JavaScript en el cliente y de esta forma este código se ejecutará. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de ejecutar en el código? ¿Cuáles serían, perdón, las ventajas de ejecutar código JavaScript en el cliente? Las ventajas serían la velocidad, ya que no dependeríamos de un servidor para que nos dé una respuesta de una ejecución, sino que directamente podemos ver el resultado en nuestro dispositivo. Y bueno, vamos a ver cuáles serían las mejoras o cuáles son las ventajas de utilizar JavaScript en el cliente. Podemos ver que gracias a JavaScript podemos tener una interfaz enriquecida. Esto nos permite tener animaciones en nuestro cliente, lo que hace que las páginas no sean tan simples. Por ejemplo, podemos ver marquesinas, podemos tener cualquier tipo de efecto gráfico como desvanecidos, cosas que flotan o que tienen giros en tercera dimensión. Todas estas cosas son posibles gracias a JavaScript, ya que un programa JavaScript es capaz de realizar cálculos matemáticos y ejecutar cualquier tipo de operaciones. Pero bueno, la programación de animaciones sería un tema un poco complejo, eso dependerá de cada programador. También es posible hacer validaciones en el lado del cliente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si queremos enviar un correo electrónico a través de un formulario, JavaScript puede leer los, los datos que hemos introducido en el formulario y determinar si esto corresponde a un correo electrónico válido.
Para eso podremos utilizar código JavaScript que inmediatamente, sin contactar al servidor, podría decirnos si hemos cometido algún error a la hora de escribir el correo electrónico. Esto sería simplemente un ejemplo. También podemos ejecutar algoritmos en tiempo real del lado del cliente, que esta es una ventaja muy grande, ya que, por ejemplo, en el caso de Ajax o de las llamadas asíncronas, podemos utilizar el cliente para pedir cosas al servidor mientras estamos realizando otras tareas. Esto sería un tema que podríamos ver en otro video, pero básicamente la interfaz de usuario se ve enriquecida gracias a la utilización de JavaScript. Y bueno, ahora veamos un ejemplo de un código JavaScript. Como podemos ver, es un lenguaje de programación que cuenta con funciones en las cuales podemos enviar parámetros y estos parámetros em, pueden utilizarse para realizar cálculos matemáticos y operaciones. De esta forma también podemos generar variables y también podemos tener objetos, ya que JavaScript es un lenguaje de programación que utiliza el paradigma de programación orientada a objetos. Y bueno, es así como en JavaScript podemos crear programas tan complejos como sean necesarios utilizando código y poniendo este código en el lado del cliente. Y por último vamos a ver el resumen. Podemos decir que JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Esto quiere decir que se ejecuta directamente en los clientes y el código es traducido y ejecutado todo del lado del cliente. Apareció en 1995, lo cual hace que sea un lenguaje de programación maduro. Se utiliza principalmente en el cliente, aunque ya explicamos que también es posible utilizarlo en un servidor y permite mejoras en la interfaz de usuario. Bueno, estas serían las características básicas de JavaScript y esto sería como una pequeña introducción. En los siguientes videos veremos cómo podemos crear nuestros programas JavaScript.